La bienvenida al primer invitado de esta noche. El presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró, está con nosotros. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar aquí. Hola Cecilia, ¿cómo estás? La noticia del nuevo primer ministro, ¿cómo la aprecias? Bueno, yo lamento tener que defraudarte, pero en la posición institucional que me toca representar no me corresponde pronunciarme sobre especulaciones o sobre conjeturas o rumores. El día en que haya un cambio formal, oficial, en ese momento encantado de darte una opinión. Mientras, lo único que puedo decir es que al país lo que le interesa es tener la mayor certeza posible sobre quién va a ser el que está al frente de el liderazgo representativo del sector del poder ejecutivo, así que si va a haber un cambio que sea lo más pronto posible y si no que se confirme la ratificación de la ley actual. Es lo máximo que te puedo decir. Claro, no es nada complicado en realidad, digamos, los cambios ocurren, le hacen bien, se refuerzan. Ha habido un desgaste político serio en un sector del gabinete y ese desgaste le cobra al presidente, porque lo que sí está confirmado son los resultados de las encuestas en los que el presidente Humala viene bajando de manera constante. Eso complica la actividad económica, complica, le quita, sostenibilidad al quehacer económico en el país. Mira, no te puedo negar que en todo contexto económico la variable política definitivamente influye en las expectativas de los consumidores, de los inversionistas, de los empresarios, de todos los agentes económicos. Pero dicho eso, también tengo que comentarte que es natural en el juego político de cualquier país, y el Perú no es abstraído del escenario político internacional, que hayan desgastes, tensiones, oposición, el oficialismo, y son las reglas naturales de una democracia. Yo no creo que se haya llegado en el Perú, y si lo comparamos con otros gobiernos anteriores, a un nivel de extremo que ponga en riesgo la continuidad o las normales prácticas democráticas de un país. La verdad, yo como ciudadano, en persona natural hablo, no veo que eso ocurra, menos si lo comparamos con en el equivalente del tiempo transcurrido con este gobierno. Gobiernos anteriores probablemente han tenido problemas peores o pérdida de confianza seguramente sí, o de la percepción de los electores o de los ciudadanos respecto a sus autoridades. Así que bienvenido a un país democrático en proceso de querer convertirse moderno, que todavía no lo es, para lo cual requiere de muchísimo cuidado, fortalecimiento y continuidad, predictibilidad de sus instituciones. Yo diría que eso es lo que hay más que velar en adelante en el Perú, por las instituciones. El país funciona, camina, con algunos bemoles, con algunos problemas, como siempre en cualquier lugar, pero el nuestro camina, avanza en materia económica. Hay a quienes no son tan optimistas, hay quienes exigen una velocidad mayor, pero no en materia política, sobre todo en materia institucional. ¿Qué instituciones que se encuentren o que ustedes aprecien como entrampadas perjudican o, digamos, no ayudan a que avance y funcione mejor la economía? Mira, déjame comenzar por lo particular y después vamos a ir a lo general. Nosotros en CONFIEP tenemos una meta que nos hemos trazado, es una meta de largo plazo. Pero no por ser de largo plazo creemos que es imposible de cumplir. Y lo que te quiero decir respecto al comentario tuyo de nuestro optimismo, o si es que somos optimistas, la naturaleza esencial del empresario, del inversionista, del visionario, del emprendedor, de todas esas características o categorías que definen a las personas que trabajando en el sector privado contribuyen con su país dando empleo e invirtiendo, es por esencia basada en el optimismo. Uno no podría invertir ni arriesgar por su país, como lo hemos venido haciendo en los últimos 20 años en el Perú, si no tuviéramos en esencia el optimismo de que ese país, en el tiempo que transcurra a lo largo de los años, va a ser mejor. ¿Bien? Entonces, dicho eso, te quiero comentar que para que eso ocurra y para que podamos seguir transitando este país hacia ese mundo moderno que queremos entregarlo a nuestros hijos y que probablemente en nuestra generación, la tuya y la mía, finalmente podamos lograr hacerlo,
no habiendo podido hacerlo nuestros padres, nuestros abuelos, hay el tiempo suficiente al frente como para que mientras tú trabajes y yo trabajo, y probablemente tú más que yo, porque quizás eres bastante menor, pero eso no importa. El tema es que mientras sigamos trabajando antes de jubilarnos, tengamos el tiempo suficiente para dejarle a nuestros hijos ese país en el umbral del mundo moderno que podemos tener. Para que eso ocurra, tiene que seguir creciendo a las tasas de crecimiento que hemos venido teniendo en los últimos 10 años, tenemos que seguir teniendo continuidad democrática, pero lo que es fundamental, no hay país del primer mundo, país moderno, tener instituciones sólidas, duraderas, predecibles, impersonables, trascendentes en el tiempo más allá de la persona. Y el Perú no tiene eso todavía. Entonces, una gran tarea pendiente es convertir la debilidad institucional en fortaleza institucional en los próximos 20 años. Para eso debemos comenzar desde lo más pequeño. Tú y yo, sales de tu trabajo, salgo del mío, yo no hago los fines de semana labor social y probablemente, no sé si tú lo hagas, pero lo que sí debiéramos hacer es contribuir con la sociedad participando en algún tipo de actividad institucional, sea la asociación de padres de familia de tu colegio, tu club social, el club de la cuadra o del barrio, el gremio institucional o el gremio empresarial. Particularmente eso es lo que yo he venido haciendo, lo que un grupo de personas venimos haciendo cuando representamos instituciones, pero cada uno en lo suyo. Si todos los peruanos comenzáramos a construir nuestra institución privada o de nuestra sociedad civil que nos rodea y participáramos activamente en ella, a través de esos vehículos podríamos lograr influir en otras instituciones en donde directamente no lo podemos hacer, como se llama Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los bancos, las regiones, en fin, las ONGs. Hay una serie de organizaciones que componen la sociedad civil y no solamente los poderes públicos, que forman parte de la riqueza institucional de un país moderno. Bueno, todos los peruanos debiéramos hacer algo por nuestras instituciones, participando activamente en algún tipo de vehículo institucional que no necesariamente tenga que ver con política. De esa manera vamos a poder crecer en el tiempo e influir directa o indirectamente en las instituciones públicas, los poderes públicos, de una manera más cohesionada, más consolidada y quizá con mucho mayor poder de persuasión. Las instituciones son fundamentales para la democracia, para la estabilidad, son fundamentales para la sociedad. Y hay una crisis institucional en el país. Está bien, participamos, todos participamos de una u otra forma. Evidentemente tú participas mucho más, estás dirigiendo un gremio, representando un gremio, llevando la voz de un gremio que además es el gremio motor del país. Pero ¿qué hacemos cuando nos topamos, cuando nos encontramos con que quien tiene que poner la gasolina, o sea, quien tiene que alimentar ese motor, en realidad están entrampados en problemas menores o de repente mayores, pero que son problemas que al final no repercuten en los intereses o no tienen que ver con los intereses de la comunidad? El Congreso, por ejemplo. El Congreso es una entidad fundamental, sin embargo tiene solo 9% de credibilidad, de aprobación en la opinión pública. Y en el Congreso se hacen las reglas, se construyen las leyes que rigen la forma como convivimos los ciudadanos y cómo funcionan el país. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, mira, en el mediano y largo plazo creo que hay que hacer algunas reformas de modernización de la política peruana, ¿no? ¿Eso se puede impulsar? Sí, desde las instituciones también. Nuevamente, el país tiene que crear instituciones porque son los únicos vehículos transparentes que generan credibilidad, que generan neutralidad, que transmiten señales directas, sin agendas privadas u ocultas, ¿ya? Y obviamente tampoco representan necesariamente intereses particulares o individuales de una sola persona, sino de un conjunto de personas que genuinamente se reúnen bajo un interés común.
pero no para un interés particular. Y ese conjunto de personas que se reúnen, como digo, sea una ONG, en un club particular, en un partido político, que son tan importantes, en un gremio institucional, tienen credibilidad y tienen vigencia en su diálogo con las autoridades, y cuanto más representativo sea y cuanta más sensación de transparencia o de neutralidad transmita, más poder de persuasión podrá tener. Yo lo que sí te puedo decir, Cecilia, en ese sentido, es que es cierto que tenemos un poder legislativo con ciertas debilidades o con falta de representatividad de la verdadera función legislativa, que es ser el representante del pueblo. Por lo tanto, los 120 o 130 legisladores en el Perú debieran representar proporcionalmente a todas las regiones del Perú. Si sumáramos a todos los legisladores, ellos debieran ser una especie de rompecabezas de representatividad geográfica de distintas regiones en el Perú. Eso no existe, esa institucionalidad que había antes se rompió. Por lo tanto, quien puede suplir ese rol verdaderamente representativo de esas personas son las instituciones que orientan o que deben de orientar a los legisladores y hacerles saber qué es lo que, desde la percepción de cada una de esas instituciones o grupos colectivos, creen que piensan las personas en el Perú para transmitirle esa información, y que los legisladores legislen en función a esa realidad y no la realidad que creen que está en su agenda o en su estado de ánimo o en su mente en ese momento. Creo que en el corto plazo esa es la manera de influir en las autoridades, hacerles saber genuinamente qué es lo que colectivos de personas que representan a grupos, respetables, piensan sobre la realidad del Perú y piensan sobre cómo deben estar representados por su función legislativa. De ahí a que tengamos la capacidad de poder persuadir o no, dependerá de qué tanto poder de convocatoria tengamos, por un lado, y por otro, cuál sea la respuesta de la opinión pública. Claramente la respuesta de la opinión pública hoy día respecto al Congreso es que no siente de ninguna manera que está representada adecuadamente. 6 u 8% de credibilidad o de confianza en el Congreso significa en concreto que los peruanos creemos por larga mayoría que en el Congreso se toman decisiones a espaldas de nuestras intenciones, de nuestra realidad. Eso tiene que cambiar, y por ahora, en tanto no se cambien las normas democráticas de elección de los representantes en el Congreso, tendrán que ser las instituciones quienes intentemos persuadir a los congresistas. Algunos ejemplos han habido a lo largo de los últimos años, diría yo, de los pocos años, en tratar de persuadir a esas autoridades a través de instituciones, de evitar tomar malas decisiones. Yo diría que por ahora tenemos que conformarnos con eso. Intentar transmitir la señal de que tomen buenas decisiones o generen buenas leyes, yo diría que es un escenario ideal, optimista. El escenario razonable, natural que podemos tener hoy día, de poder neutralizar el efecto de una mala representatividad en el Congreso, es intentar persuadirlos de evitar tomar malas decisiones. Y creo que con eso debemos conformarnos bastante por hoy día.